Algunas personas afirman que si hay entidades malas como estos arcontes depredadores, de seguro deben existir de su misma especie, pero de los buenos, porque no creen que todos sean malos. Eso es ilógico. No todos pueden ser malos. Otros se preguntan que deben existir entidades, además de los arcontes, que son buenas. Pero, ¿dónde están? ¿Por qué no ayudan? Quizás se refieran a otro tipo de entidad o seres de otros sistemas planetarios. Y hay muchísimos que sí están seguros que entidades buenas, de alta vibración de luz, guías espirituales, hermanos mayores de otros sistemas estelares más evolucionados que tú, por supuesto, porque tú eres un bebé en pañales, por eso vienen a ayudarnos a supervisar a la Tierra para garantizar su desarrollo de conciencia y espiritualidad de los que estamos aquí, de la ascensión del planeta y otra cantidad de cosas más. ¿Será cierto esto? Si no, ¿quiénes son los buenos y dónde están? ¿Están en capacidad de ayudar? ¿O por qué no ayudan? Quédate unos minutos para descubrir el velo de esta realidad en Visión Interdimensional. ¿Qué es bueno y qué es malo? Bueno y malo para mí es una cuestión de percepción y perspectiva, dependiendo de dónde estés y del conocimiento total o desconocimiento de la situación que tengas. Tú puedes hacer algo que te favorece o sea bueno para ti, pero desfavorece a alguien. Puede ser que no veas el panorama completo y consideres que no le haces daño a nadie. Por lo tanto, crees que lo que haces es bueno, cuando realmente puede no serlo. Y quizás todos vivimos en esa incoherencia, sobre todo en este mundo, solo que unos lo saben y otros no. Puede ser visto como el malo para alguien porque le enseñas con experiencias difíciles, con la realidad. Quizás le cause desventaja, heridas o muchos tropiezos, es decir, cosas relativamente negativas para esa persona, pero con el tiempo le sirven para forjarse mejor como individuo. Hay personas que hacen, según ellos, el bien para alguien, quizás mucho consentir y sobreprotección, teniendo efectos nada positivos, más bien fatales para ambas partes. Quizás se escuden diciendo que se hizo con la mejor intención, pero como dice un dicho, el infierno está lleno de personas con buenas intenciones. Para ti, los arcontes pueden ser los malos y nosotros los buenos, pero he visto a semejantes que se comportan igual que arcontes. Es más, les gusta trabajar con la energía de estos seres para hacer daño y someter a los demás con el fin de favorecerse ellos, o ellos mismos hacerse el bien, no importa a quién atropellan. Para los arcontes, por defecto, tú no eres más que una batería. Pero cuando te haces consciente y actúas para no ser más alimento y ser libre de esta creación, entonces tú eres el malo, eres el despreciable desde la perspectiva de ellos. Por causa de que estos conceptos no son absolutos, me imagino que la imagen del yin y yang muestra el punto negro en la mitad blanca y el punto blanco en la mitad negra. Es decir, que el bueno siempre tiene su toque de maldad y el malo tiene su toque de bondad. También existe el concepto del bien común, que busca favorecer a la mayor población. Si lo que hago le genera el bien a más personas, entonces es mejor. En cambio, si solo beneficia a pocas, no es tan bueno. Pero hay que ver primero quiénes son la mayoría y quiénes son los pocos. Es muy posible que haya más arcontes que esencias creadoras usadas como baterías y alimento. Si vemos el asunto bajo la perspectiva del bien común, entonces está más que justificado que nos depreden. Entonces, ¿para qué nos quejamos? De modo que van a haber situaciones, acciones, decisiones que no las vamos a poder polarizar de esa forma, porque a veces el concepto del bien y el mal ha servido para someter a cierta multitud, para que no se salga del camino supuestamente correcto, para que se mantenga obediente y no dé problemas a los que los controlan. Un ejemplo es lo que dice un libro sagrado: no escuches a tu corazón traicionero, más bien obedece a ciegas a tu Dios, porque si no, cometes pecado, eres el malo, mereces ser destruido en el Armagedón o por el juicio de Dios. Obviamente, esto es para que te sientas culpable y siempre seas un esclavo bueno que vive a través del miedo y nunca escuches a tu interior. Ser perfecto no creo que sea bueno tampoco.
Muchos tratan de encajar o aparentar que otros los vean inmaculados, no se equivocan. Todo lo que hacen está bien. Pero este tipo de personas siempre oculta algo y le encanta juzgar a los demás que no encajan en sus estándares. Estar en corrientes o prácticas espirituales que interfieren de seguro es malo si alguien permanece allí. Pero para muchos que han salido, les ha servido para darse cuenta del engaño de todo esto y ser más conscientes de la realidad para revertir su situación. Como dice el otro dicho, no hay mal que por bien no venga. ¿Qué está bien y qué está mal entonces? Es algo complicado. Quizás todo depende de con qué lente o desde dónde lo veas. Pero sí está claro que aunque hagas algo bueno desde tu punto de vista, para otro quizás le parecerá malo y viceversa. Dependerá entonces de la perspectiva, de las emociones, de la intención, de los valores, del conocimiento o falta de él. Aunque obvio, todos sabemos a qué nos referimos en este caso, a los buenos o los malos. Sin embargo, este capítulo solo era para que notaras las distintas formas como puede interpretarse estos dos conceptos. ¿Arcontes buenos? En nuestra experiencia personal y con la visión remota, hemos visto de todo un poco. Por ejemplo, hemos descubierto a un híbrido dando exposición magistral acerca del amor. A arcontes que asisten a su interferido a una sanación energética con las manos, estilo Reiki. Pero antes le causan la dolencia para que practique sobre él mismo. Pero en cada aplicación hay depredación de energía. Repiten el proceso indefinidamente para seguir alimentándose y generar más contratos. La persona se siente bien porque supuestamente se cura, pero el arconte se siente aún mejor porque él es el que come. Hay grupos de arcontes que se dedican dizque a la sanación, lo cual supuestamente es bueno. Reclutan a personas con dones que ellos mismos se los han dado o desbloqueado a través de contratos. Muchas veces ellos realizan las curaciones usando a las personas como marionetas y así por cada curado o certificado en la técnica es alguien más que estableció pactos con ellos. Entonces la sanación es un anzuelo y el objetivo principal siempre fue enganchar a las personas con contratos, ya sea curándose o certificándose en cierta terapia, con el fin de ayudar, porque eso es bueno. Muchos interferidos con esta estrategia son usados como mediadores por estos seres, para atraer personas para que pacten con ellos. También están los supuestos extraterrestres buenos, que hay por allí siempre enviándoles mensajes de ánimo a la humanidad, que ahora sí, ya llegó el momento, prepárense que ahora sí todo cambiará. Todos los despiertos van a ascender, prepárense para saltar a otra línea de tiempo y que la pasen mal los que no despertaron. Esto se parece a lo que dice la Biblia sobre la destrucción de los inicuos y a la salvación del pueblo escogido de Dios. Pero bueno, entonces estos seres bonachones, la mayoría esconden su verdadera naturaleza y se muestran como seres guapos, otros no lo ocultan, pero se hacen pasar por una raza positiva que siempre ha colaborado con la humanidad. También está el caso de los guías espirituales. Estos seres que vienen a ser como nuestros maestros espirituales personales que sirven para asistir a la humanidad. Más tarde explicaremos por qué esto no es posible. No existen, de hecho. Nosotros no hemos visto ninguno. Si existieran ya nos hubieran saludado, al menos para decirnos cómo lo hace su pupilo. Pero sí hemos visto a muchos arcontes que influyen en el campo energético de la persona, ejerciendo roles como de Dios, el Padre, el Cristo, el Creador, la energía de uno, el universo, el amigo imaginario o el que ejecuta ciertos dones. Una vez vimos el caso de una persona que tenía 5 supuestos guías o seres que la asistían, estaban siempre a su disposición. Ella las veía como aspecto de mujeres en túnicas blancas, estilo vírgenes, santas, pero resultaron ser 5 mantis. Entonces, si una persona cree fervientemente que son guías por convicción o es como la programaron ciertas corrientes religiosas, será aprovechado para que se muestren seres de luz que te asisten. Luego, a estas mismas personas, contactadas, mediadoras, los escuchas hablando de cómo burlar el túnel de luz o salir de la rueda de encarnaciones o cualquier otro tema. Y al final, ¿de quién estás escuchando el consejo o el mensaje canalizado?
También en un caso, una persona nos contó que cuando hacía su práctica espiritual siempre veía una mantis blanca, hermosa. Cuando aparecía sentía amor, paz, armonía. Obvio, para que no sintiera miedo y la considere positiva. Pero era solo una fachada. Pero ¿cómo es esto que los arcontes pueden dar mensajes tan bonitos para la humanidad? Pueden hablar de amor, de esperanza, de nuestra naturaleza, nuestro poder, etcétera, etcétera, etcétera. Primero tienes que recordar que ellos manejan niveles de manipulación. La manipulación es para poderte depredar sin que te des cuenta y de forma voluntaria. Y si te das cuenta, que sea muy tarde. Cuando alguien ha podido alcanzar cierto nivel de conciencia, ellos le seguirán aplicando cierto nivel de interferencia y engaño más sutil. Ellos no tienen problema con que tú tengas acceso a cierta información o te hagas consciente. El objetivo es que no puedas avanzar después de cierto punto. Mientras puedan mantenerte allí, en la línea, sin que des el paso trascendental, les funciona más que bien. Y si desencarnas en ese estado, perdiste. Lo siento, te guste o no, es así. Se repetirá de nuevo todo, pero en otra vida. Segundo, los arcontes se valen mucho de los híbridos. Un híbrido es una conciencia arconte que usa un cuerpo energético que puede manejar una mínima cantidad de energía de nuestra naturaleza, donde ellos puedan acoplarse sin sufrir daño. Para eso necesitan el cultivo de embriones, larvas, huevos, y todo eso lo hacen a través de nosotros, las esencias de luz, pureza, como nos quieras llamar. Esto con la finalidad de entendernos mejor, comprendernos como humano y, por supuesto, manipularnos completamente hasta llegar a ser un bot. Es más fácil para un híbrido arconte humano mantenerse en el campo energético nuestro sin que lo percibamos. Puede hacer una posesión bien sutil para algunos o tomar posesión total en otros, que por ejemplo han pasado por un programa de control mental con traumas y rituales. Para un híbrido, hablar bonito de amor, esperanza, paz, ascensión, 5D o actuar de guía espiritual es muchísimo más fácil que un arconte. Lo hace de forma natural, así que ten esto en consideración. Tercero, recordar que vinimos solos. No hay niñeras ni tutores espirituales. Venimos solo y no te puedes llevar a todo el mundo. Por ende, el que te asigne a estos personajes para que te guíen espiritualmente no es más que otra estrategia de aceptar a estos seres sin resistencia y de buena gana para depredarte mejor y en tu ignorancia. Ya creo que sonó como el lobo feroz. Me pregunto si es bueno o no saber esto. Tú decidirás. Los buenos, ¿dónde están? En la totalidad de esta expansión, solo hay seres de dos tipos de naturaleza: los que son depredadores y los que sirven de alimento a estos depredadores. Es decir, estos seres interdimensionales que no generan energía propia, con naturaleza corrupta, y las conciencias generadoras de energía creadora infinita, que es lo que somos en esencia, los que encarnamos como humanos. Pero es correcto decir que todos nosotros como esencia somos buenos desde nuestra perspectiva. Diríamos que sí. Las esencias como tales no son duales. Sin embargo, ya estando encarnado es otra cosa. Aquí dentro somos seres duales, porque las situaciones y el paquete cuerpo, mente, emociones nos hacen de vez en cuando dejar llevar por aspectos negativos, densos, corruptos, como los quieras llamar, que nos hace ver primero nuestra supervivencia, satisfacción y beneficio propio antes que cualquier otra cosa, y quizás lo hacemos sin intención de hacer daño. Nos pasará a la mayoría de nosotros, me imagino. Sin embargo, habrá unos que sí lo puedan hacer por gusto y otros por manipulación, dando la impresión que se comportan como si fueran un arconte versión humano, porque se dejan llevar por el vehículo que nos proporcionan para experimentar. Es común también ver a personas que por el motivo correcto o bueno no les importa hacer pacto con el diablo, entregarse a ellos, a la Santa Muerte, o sacrificar a un ser querido en la cueva o en la montaña infernal o mágica, cuando se ven en aprietos y quieren salvarse de la situación o ser muy poderoso, famoso, triunfar en la película, ser millonario, etc. Entonces, ¿dónde están los buenos? Sería una pregunta para el que cree que libramos una batalla entre el bien y el mal, con el cual nos han programado muchas corrientes religiosas. No es una guerra. Todas las esencias, antes de entrar por voluntad en un ciclo de encarnaciones, lo hicieron tramitando con un arconte directamente en su forma original,
Como esencias, siempre hemos sabido el aspecto real de ellos, y algunos hemos sabido de sus intenciones, ya después de una o varias entradas y salidas del ciclo. A todos al principio nos vendieron la idea de las experiencias de encarnaciones, y era como una especie de juego. Claro, juego para ellos, pero para nosotros ahora claramente sabemos que encarnar es una trampa, pero eso lo sabemos ya dentro. Y si logramos salir, ya la esencia queda con esa experiencia. Ya estando dentro de su juego trampa, la parte que encarna, que es la que tiene que descubrir el engaño, su única forma de salir es bajo las propias reglas por las cuales se rige esta creación. Sí, bajo esas mismas reglas de las cuales muchos no aceptan, se quejan y victimizan. Nosotros podemos hacer cosas interesantes para nuestro favor, como eliminar a estas entidades, por ejemplo, porque son eliminables de forma definitiva. ¿Quién sabe por qué muchas esperan ser eliminadas por nosotros en algún momento? Solo que tú no lo sabías, quizás. ¿Hay alguna razón oculta detrás de eso, que ellos saben y nosotros no? La eliminación de arcontes se puede hacer y se permite bajo las mismas reglas de este juego trampa creación. Pero aún así muchos consideran que eso, que eliminar a los arcontes es malo. ¿Malo para quién? También es una forma válida de mover las fichas en nuestro turno o dominio de lo que podemos hacer. Debemos aceptar y reconocer que estamos aquí con una responsabilidad porque entramos, ya sea aquí o desde otro planeta, por voluntad. Y hay que hacer lo que se tiene que hacer para finalizar con esto de forma positiva para nosotros. Si no, quédate eternamente aquí conviviendo con estos seres. Tampoco es una guerra si hacemos esto. Si lo hacemos dentro de nuestro rango de acción permitido, que es muy diferente a salir de cacería de arcontes. Ya eso es actuar fuera de regla y con falta de inteligencia y estrategia, movidos por emociones negativas o venganza. De modo que la pregunta real sería: ¿hay seres de nuestra misma naturaleza que nos puedan ayudar desde afuera? Porque ya a estas alturas deberías tener más que claro que si el ser no es de nuestra naturaleza, no quiere ayudarnos, sino depredar. ¿Puede una esencia ayudar a otra? La respuesta es sí, pero bajo ciertas condiciones. Preguntemos de nuevo. ¿Puede una esencia ayudar a otra desde afuera sin encarnar? No. Las esencias no pueden estar por allí en el área que administran los arcontes y menos en el área donde se encarna para andar deambulando o viendo a quién ayudar, a ver quién lo canaliza para que se conviertan en guías. Por favor, para ellas estar en esas zonas es porque tienen la intención de encarnar, es decir, para acceder a esa parte de la expansión es porque tienen intención de encarnar, de iniciar un ciclo de encarnaciones. Es decir, que para una esencia ayudar a un semejante encarnado, tiene que hacerlo encarnando. ¿Por qué creen entonces que existen los lazos de apegos que debido a ellos a veces muchos pactan para encarnar y escoger estar junto a otros semejantes como familiar, pareja o amigos con el propósito de ayudarse? También tenemos el caso del desencarnado asistiendo a su familiar o amigo que necesita ayuda, aún con su bajo nivel de conciencia, está allí intentando. Y el desencarnado, si acaso, tiene el mismo nivel de conciencia, saber y conocimiento que tuvo en vida para estar actuando de guía espiritual o maestro ascendido, cuando a veces ni siquiera saben quiénes son, solo recuerdan la intención que los mantiene en ese estado. De modo que, para que una esencia ayude a otra esencia encarnada, es también teniendo presencia encarnando. No hay otra, no hay. La mejor manera de hacerlo aquí es en el plano físico. Por ejemplo, yo te ayudo, tú me ayudas, todos nos ayudamos, lo hacemos todos los días de hecho, con acciones, palabras, mensajes, consejos, materialmente, económicamente, emocionalmente, etc. ¿Alguno de ustedes aún cree que conociendo la naturaleza de esta trampa llamada encarnación, aún hay un sistema en el que los arcontes permitan que sus habitantes de todos los mundos velen por el desarrollo evolutivo de las almas de otros planetas que los hagan crecer, subir de rango, categoría, capacidad e iluminación espiritual? No, porque son ellos mismos. Los sistemas no son para eso. Más bien, son sistemas que engordan a los arcontes energéticamente.
Los mecanismos de depredación no solo existen en la Tierra, sino en todo lugar donde se pueda encarnar. Ningún planeta está exento. De modo que si hay humanos u otro ser semejante que acople una chispa como nosotros, también está siendo depredado como aquí en la Tierra. Quizás uno de forma más suave y otro de forma más intensa. Además, que ninguna de las experiencias hará que nuestra esencia sea más grande, más chica, más evolucionada, con más capacidad de generar luz o más poderosa que otra. Tampoco. De modo que no hay guías espirituales, hermanos mayores, maestros ascendidos, extraterrestres buenos. No hay felinoides Urma ni pleyadianos que sean esencias creadoras como nosotros. No. Unos están disfrazados y otros se la dan de buenos y se muestran como son de forma descarada, cuando en realidad lo que te quieren es depredar por siempre. Lo que has aprendido. Bueno, así que en este video hemos visto de todo un poco. De arcontes que en apariencia pueden hacer cosas buenas, pero en trasfondo están haciendo algo muy negativo y terrible para los afectados. Hay algunos seres como los híbridos arconte humano que pueden comprender más la naturaleza humana y pueden infiltrarse mejor en nosotros con el fin de que nunca te salgas de aquí, haciéndote creer cuentitos lindos, amorosos, pacíficos, que son los mismos que enseña la religión, pero desde otra perspectiva. Pero como el mensaje es bonito y bueno, te lo tragas. También vimos a fractales encarnados que han preferido dejarse cautivar y trabajan de lado con los arcontes, olvidando a su verdadera esencia de pureza. Algunos quizás bajo manipulación y otros por decisión propia. Como lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo es muy cambiante dependiendo de quién lo vea, cómo lo vea o del conocimiento que tenga, lo importante es que nosotros como fractal de nuestra conciencia de pureza que somos, intentemos actuar de acuerdo a esa naturaleza, pero tendrá más validez que sea porque quieras y no porque te lo digo yo. Ser muy bueno, como lo consideran muchos, quizás nos lleve a tratar de agradar a alguien o a las masas. Debido a eso, empezamos a disminuir nuestra propia autoestima por obtener la validación de los demás, no valorándonos a nosotros ni como persona ni como esencia. Y nos convertiríamos para los demás en el tonto o en el trapo que todos usan, lo cual es muy negativo. ¿Seré yo bueno o malo? Seguro que si no te gustó escuchar esto, soy el malo justo ahora, pero no importa. El mensaje está hecho con mucho amor, pero con su dosis de realidad. Espero que esta información pueda hacerte más consciente. Si quieres abrir los ojos o no, siempre será tu decisión. Mi objetivo es que te tropieces con esto, al menos una vez, para que no tengas como pretexto, es que nunca me llegó el mensaje, nunca lo vi y nunca lo leí. Hablando de semejantes que ayudan, ¿te consideras un voluntario o semilla estelar? Te dejo el siguiente enlace a este video para que descubras lo que hay detrás de eso. Hasta la próxima.